Creo que no se grabó todo. Ok. A ver, tomemos 5 minutos, despejemos la cabeza. ¿Ya saben qué van a hacer este fin de semana largo? Y si viene el 12 de octubre, por ahí. Ya sé que falta, igual. ¿A usted vive semana a semana? Sí, hora por hora, minuto por minuto. Está bien. Bueno. ¿Qué? 5 segundos, digo. 5 minutos no. Estás loco. Ponele. No, 5 segundos. Bien. Y si yo me quedo callado, usted se duerme, así que lo mejor es seguir antes que se caiga desmayado. Claro, sí. Aprovechemos el envión. Bueno, vamos a hablar ahora de los derechos del niño, niña y adolescente. Al igual que los derechos humanos, también la Declaración de los Niños y Adolescentes tiene distintas generaciones. En principio tienen 3 generaciones. La 1, la 2 y la 3. ¿Okay? Y su historia es mucho más reciente, no va hasta el 1789 como la otra. Tendríamos la primera generación, la segunda generación, la tercera generación, y podríamos decir que hay un precedente, un momento anterior. Hola, ¿cómo es su apellido? Un momento precedente, una serie de cosas que sucedieron antes, pero que influyeron fuertemente en los derechos de niños y adolescentes, que por eso lo vamos a hablar. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, ¿cuándo finalizó la Primera Guerra Mundial? No, esa segunda. 1919 finaliza, 1914 1919. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, uno de los efectos más impactantes fue la cantidad de huérfanos que había. No solamente padres, sino madres habían muerto porque se destruyeron ciudades y, por lo tanto, muchos niños solos. Entonces, en 1924, 5 años después, se crea la Sociedad de las Naciones, la madre o padre de la ONU. La ONU, antes de la ONU se hizo la Sociedad de las Naciones. Y creó lo que se conoce la Declaración o el Pacto de Ginebra. ¿Por qué se llama la Declaración o el Pacto de Ginebra? Ginebra. ¿Por qué se llama la Declaración o el Pacto de Ginebra? Porque se firmó en Ginebra. Se llama así, el Pacto de San José de Costa Rica. ¿En dónde se firmó? En San José de Costa Rica. Bien, perfecto. Era así. Entonces, la Declaración de Ginebra. ¿Qué establece? Establece la necesidad de defender los niños y niñas desahuciados detrás de la Primera Guerra Mundial. Este pacto fue creado y promovido por la activista Eglantine británica, Shebb. Eglantine Shebb es una mujer. Eglantine, ese es su nombre, es como Eglantina, Eglantine. Ella promulgó el Pacto de Ginebra de salvar a los niños y niñas desahuciados de la guerra.
No la conocen a ella ustedes, pero ustedes conocen a su asociación, Salven a los Niños, Save the Children. Ella creó y fundó la asociación Salven a los Niños, que al día de hoy sigue existiendo. Que el trabajo de la asociación Salven a los Niños es recuperar niños en situaciones carenciadas, en peligro de guerra, etc., ¿no? Y ella, Eglantine, fue la gestora y redactora de la primera declaración de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque ella entendía que había que proteger de manera indispensable a los niños, porque representaban el futuro de la sociedad. Ok. La primera generación es en 1948. Me equivoqué, di la parte. Tengo que aprender bien con mis errores. No, dije bien, porque es cuando se da la tercera generación de derechos humanos. Está bien. Pensé que había dicho la primera. No dije nada. Me equivoqué cuando dije que me he equivocado. Perdón, estoy como ustedes, es tarde, ¿viste? Uno va a 2 por hora. Bueno, repito. La primera generación de los derechos del niño y adolescente es en 1948, en el mismo momento que aparece la tercera generación de derechos humanos. Bien. Ahora, de por sí, la Declaración Universal de 1948 hablaba, la Declaración de los Derechos Humanos, universal, el humano, hablaba en el artículo 25 específicamente la importancia de cuidados y asistencia especiales y de protección social a las madres y a los niños, ¿no? Eso dicen los derechos humanos. En esta misma Declaración Universal, todavía no dije cómo es la de los niños, pero pasa que esto es el marco en donde se va a insertar la de los niños, ¿entiende? ¿Dónde se inserta la de los niños? Dentro de la de los humanos. Entonces, en esta misma, aparte del artículo 25, donde se nombra específicamente a los niños, también dice en el preámbulo que dice lo siguiente, se los leo. La humanidad debe a los niños lo mejor de sí misma. O sea, lo mejor que la humanidad puede ofrecer tiene que ir en primer lugar para los niños. Lo mejor. Las grandes virtudes del ser humano para los niños. ¿Se entiende? Es una promesa, una apuesta. Ok. La primera generación de 1948, que se incluye en los derechos humanos y que escribió Eglantine en 1928, o sea, lo escribió en 1928 y se incluyó 20 años después, cosa de la historia, constaba de 5 artículos. O sea, la primera declaración de los niños, niñas y adolescentes tenía 5 artículos. Y como son 5, los voy a leer a todos, porque son 5. Y son 5, si fuesen 77, bueno. Primer artículo. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollo normal desde el punto de vista material y espiritual. Es decir, hay que garantizar que el niño pueda desarrollarse física y espiritualmente. Espiritual, no necesariamente en términos religiosos, sino en términos cognitivos, pero bueno. Artículo 2. El niño hambriento debe ser alimentado, el enfermo atendido, el deficiente ayudado, el desadaptado reeducado y el huérfano abandonado recogido y ayudado. Es decir, alimentar, atender, ayudar, educar, recoger. ¿No? ¿Se entiende? Esto claramente va por el tema de la guerra. Tercero, el niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. El niño debe ser el primero en recibir socorro. O sea, si por ejemplo la casa en llamas, lo primero que se tiene que salvar a los niños. Si una ciudad está con un terremoto, lo primero que debe salvarse a los niños. Si hay un bombardeo, lo primero que tiene que salvarse a los niños. Cuarto, el niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación. Es decir, debe aprender un oficio en su formación.
No quiere decir que trabaje como niño. ¿Se entiende? Y por último, el niño debe ser educado inculcándole el sentimiento de deber hacia el prójimo. Es decir, que el niño tiene que aprender a que es importante que el otro esté cuidado, que sea respetado, etc. ¿Se entiende? Bueno, esta primera generación de 1948 tiene cosas positivas. Lo positivo es que está reconociendo la obligación del Estado para proteger a los niños, ¿no? Que antes no se hacía. Era como, bueno, alejate. Pero tiene algunos problemas. El primer problema es que no te da una manera de identificar quién es niño y niña. No hay una manera de identificarlo. Te dice niño, y depende de cómo veamos. Si yo creo que una niña deja de ser niña a partir de los 10 años, entonces a los 10 años la puedo casar, la puedo obligar a trabajar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y esto que digo no es nada irreal. El segundo problema de esta declaración es que no entiende al niño como un sujeto de derecho. No lo entiende como un sujeto autónomo, lo entiende como un objeto que hay que cuidar. Lo cual eso incapacita, por ejemplo, a atender cuáles son las preocupaciones del niño. Lo tenemos que cuidar, pero no lo tenemos que escuchar. ¿Se entiende? Y el cuarto artículo que hablaba de ganarse la vida, se dio libertad para poder malinterpretarlo. Por ejemplo, el abuso infantil o la explotación infantil laboral. Dice, ok, no lo hago trabajar porque no le estoy pagando, le estoy enseñando un oficio y lo hago remendar zapatos. ¿Se entiende? Entonces, rápidamente se dio cuenta la Sociedad de las Naciones, la ONU, que estos derechos eran muy pocos, 5 eran muy pocos. Era un buen inicio, pero insuficiente. Entonces, convocó a una nueva reunión para poder crear una nueva declaración de los derechos del niño y niña adolescente. Y así aparece la segunda generación. Esa segunda generación aparece en 1959. 1959. Aparece la segunda generación en el Pacto de Polonia. ¿Por qué se llama el Pacto de Polonia? Porque no se pactó en Canadá. Claro. El Pacto de Polonia firmado en Chaco, Argentina. El 10 de noviembre de 1959 en Polonia se crea la segunda Declaración de los Derechos del Niño y Adolescente. 78 países fueron los que firmaron ese pacto. Antes la Sociedad de las Naciones y la ONU, que firmó el primer pacto, tenía un número más pequeño, creo que eran 15, 20 estados. Revisó varias cosas esta nueva declaración. Por un lado, si bien no define desde qué momento se es niño, para evitar la discusión del aborto, ¿no? Sí resalta la necesidad del cuidado y protección del niño después del nacimiento, ¿no? Entonces, protección legal adecuada después del nacimiento. ¿Por qué no evita el tema del aborto? Porque algunos estados firmantes defendían el aborto y otros no. Entonces, ¿cómo logramos? Entonces, había un acuerdo que por lo menos después de que nacía tenía ciertos derechos, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se tenía en cuenta el aborto? No. Había 78 países que firmaron y estuvieron de acuerdo con esta declaración. Para poder lograr que estos 78 países firmaran, había un problema. Tenía que decir desde cuándo se es niño, ¿no? Entonces hay como dos interpretaciones. ¿Se es niño desde cierto momento en el proceso de embarazo o se es niño cuando naces? Si vos decís son niños desde que naces, de los 78 países había países que no iban a firmar porque estaban en contra del aborto. Y si vos decís que sos niños desde antes del nacimiento, había otros países que no querían firmar porque estaban a favor del aborto. Para evitar eso, no dijeron desde cuándo se es niño, se dijeron que estos derechos se aplican desde que naces. ¿Se entiende?
O sea, no sé cuándo se es niño. Para el estado A se es niño desde antes. Para el estado B, de después. No importa. Pero estos derechos se aplican desde que naces. Quizás vos ya eras niño, pero accedes a ellos a partir de ahora. ¿Se entiende? ¿Por qué? Es todo un tema ese. Sabemos que acá en Argentina es un tema, imagínense 78 países discutiendo sobre eso. Ok. Entonces no se dice desde cuándo se es niño, pero por lo menos se dice desde cuándo se aplican estos derechos. Pero también se dice algo más. Sí se da la definición de niño. Se dice: el niño es un ser reconocido universalmente como humano. ¿Qué? Universalmente reconocido como humano, que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente, con libertad y con dignidad. O sea, el niño es un ser humano en desarrollo, esa es la idea. Es un ser humano en desarrollo. ¿Se entiende? Esta nueva declaración de los derechos del niño y adolescente supone, por ejemplo, una ganancia. Eliminan el concepto de ganarse la vida, que es un artículo terrible ese. Y se incorporó en el Estado y la familia un nuevo concepto, el concepto de obligación emocional. El Estado y la familia está obligado a dar amor y comprensión a los niños y adolescentes. Que antes decía, yo no te escucho, vos decís lo que vos quieras, a mí no me importa lo que decís. Déjame mandar mensaje, loco. Y reafirma este concepto de deuda humana. ¿Cuál es el concepto de deuda humana? La humanidad le debe lo mejor que tiene a los niños. Ese es el concepto de deuda humana. La humanidad tiene una deuda. ¿Cuál es? Lo mejor para los niños. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y crea otra cosa esta nueva declaración. Incorpora el concepto. ¿Te quemaste? ¿De qué? Ah, está bien. Pero yo lo grabo. Igual la otra, qué bueno que lo escribió, porque me parece que en los últimos 10 minutos de la clase, de la otra parte de la clase, no se grababa. Ah, ¿vio? No hay que confiar en la No, para nada. Para nada. Tengo que ver, pero me parece que saltó un error que no lo vi, por todos los mensajes de WhatsApp que me estaban mandando. Así que de última culpen a toda la gente que me mandaba mensajes de WhatsApp. Si sabes que estoy laburando, ¿por qué me rompe la bola? E incorpora una nueva noción, que es que existen, es que me había olvidado por dónde estaba, existen derechos específicos para niños y adolescentes. Que no existía esa idea. Porque si usted ve en la primera generación son todos derechos y obligaciones para los adultos sobre los niños. Ahora se crea la idea de que el niño ya tiene su derecho, indistinto de que haya o no un adulto presente. ¿Eh? ¿Qué dijo? Bueno, todavía la idea de autonomía no está acá. Todavía se está cocinando. Hay como un acercamiento, pero todavía no. Lo que sí hay es que el adulto tiene la obligación de volver real los derechos de estos niños. ¿Cuántos derechos se agregaron? Si el otro tenía 5, este tiene 10. O sea, lo duplicaron. Tampoco hicieron gran cosa. Y como son poquitos, lo vamos a leer a todos. ¿A todos? Sí, a todos. Pero bien. Lentos. Por favor. Artículo 1. Lo que podemos hacer, lo leo como me sale, y si usted quiere me avisa, yo se lo repito. Que sería una forma más equitativa, tanto para mis necesidades como para las suyas. El artículo primero habla de que todos los niños son iguales, sin importar la raza, la religión o la nacionalidad, ¿no? Es la igualdad. Parece una tontería, pero el otro no decía eso. Uno dice, obvio, no es obvio porque no estaba escrito. El segundo derecho es que los niños tienen el derecho a una protección especial. ¿Protección especial para qué? Para su desarrollo. Tienen que ser protegidos especialmente físicamente, mentalmente, socialmente. Por eso creamos docentes para niños, elementos para niños, objetos para niños. Esa es la cuestión especial. Especial no como si fuese una cuestión negativa, sino que tiene que ser específico. Yo no puedo aplicar los mismos sistemas de enseñanza para adultos que para niños. Parece una obviedad, pero no es una obviedad, ¿no? Tercero,
Todos los niños tienen el derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. Acá está esa cosa que yo decía, que a partir del nacimiento le damos ciertas cosas. También tienen, cuarto, el derecho a la alimentación, a la vivir y a nacionalidad. Nombre y nacionalidad. Nombre y nación. Desde su nacimiento. Desde su nacimiento, por su pollo. Desde antes no. El cuarto derecho es a la alimentación, la vivienda y la atención médica adecuada. Porque de vuelta, no es lo mismo la casa para un adulto, la alimentación para un adulto y la atención médica para un adulto que para un niño. ¿Se entiende? El quinto, el derecho a la educación, pero también dice el tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física, ¿no? Acá ya se empieza a entender la diversidad del niño. ¿Cuál es el 5, profesor? El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. Usted puede hacer lo que quiera. No me hago responsable de lo que se cae y lo que no se cae. No me hago problema, acabo de decir justamente que no me voy a hacer problema. Acabo de dejar bien en claro de que no me va a hacer problema. Bien. ¿Qué? Lo estableció. Claro. Pero sí, la verdad que es una porquería que esté eso ahí. Con esa estúpida idea de que el estudiante va a hacer daño, eso ya es un prejuicio, ponen las cosas ahí arriba, como si no pudiese hacer daño de arriba, es una tontería. Si vos querés romper, no importa dónde están las cosas, las puedes romper igual, pero bueno, no importa. Claro, pero bueno, no fuimos los que construyeron esta escuela, así que... 6. El derecho a la comprensión y el amor, tanto de los padres como de la sociedad. 7. Pero está en el texto igual, sabían, ¿no? Aviso por las dudas. No es lo mismo, es distinto. Si usted es feliz así, ¿quién soy yo para atentar su felicidad? 7. El derecho a la recreación y la educación gratuita. La educación no tiene que ser paga para los niños y que puedan jugar. 8. Esto es igual que el anterior. El derecho a ser los primeros en recibir ayuda. ¿Por qué eso se hizo? Porque acá vuelve la idea de la deuda. Siempre debemos lo mejor. 9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Abandono, crueldad y explotación. Y el último derecho, el 10, es igual que el último derecho, el 5. Tiene el mismo sentido. Crueldad y explotación. Que dice, el derecho a ser criado con un espíritu de tolerancia, de amistad, de hermandad. ¿No? Es como la misma idea de que podamos abrazar al otro sin juzgarlo. ¿Entienden? Derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. Buenísimo, son geniales estos derechos. Parecería que está todo resuelto el problema. Obviamente no. Claramente no. Mira cómo te miro así. Vos cuando vos querés sumar algo, no sé, así como... Primero, no se define cuándo empieza y termina la niñez. Te dije que es un niño, pero no cuándo dejamos y cuándo empezamos, así que es un problema. Segundo, parece que es un texto más de carácter vinculación jurídica que un reconocimiento universal, porque pone obligaciones específicas a padres y madres. No está pensado como para todos los humanos. Es decir, de alguna manera se olvida de la obligación de la sociedad para las cosas. Entonces, problemón. Entonces, ante estos problemas, en 1978, la ONU dice, necesitamos resolver eso. Y crea un grupo de trabajo internacional, intercultural, interdisciplinario, que dice,
un grupo intercultural, interdisciplinar, internacional, o sea, de distintas naciones, de distintas culturas, distintas disciplinas, para que escriban ahora sí la declaración de los niños y adolescentes que sea el equivalente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tenga su propio peso, que ya no sea como un parche que se va poniendo. Se propone escribirla en 1978, se termina de escribir en 1989. Se tomaron su tiempo, fue como que, bueno, hay que pensarlo mucho, hay que discutir mucho. Bueno. En 1989, el 20 de noviembre, tengo hasta el día, se firma, ahora sí, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Donde ahora sí aparece el concepto de autonomía, porque se reconoce que el niño ahora es un sujeto de derecho, lo dice Entrada, es un sujeto de derecho y crea un nuevo concepto, el sujeto de responsabilidad. El niño es un sujeto de derecho y el adulto es el sujeto de responsabilidad. Entonces hay una cuestión ahí distinta. Este es uno de los tratados que logró la mayor cantidad de países firmantes en el mundo. 192 países. En ese momento había 194 países. Solamente 2 países no firmaron. Le digo uno y a veces adivinan el otro. Un país que lo firmó fue Somalia. ¿Y el segundo país? ¿Qué país pudo no haber firmado? ¿Eh? ¿La qué? Pero no escuché lo que dijo. Ah, bueno. Son muchos países. Elija uno, Arabia Saudita, por ejemplo. No, firmó. Israel, sí, firmó. ¿Con qué letra empieza? Con E. Estados Unidos. Estados Unidos fue el segundo país que no firmó y al día de hoy sigue sin firmar esa declaración. Ah. Estados Unidos y Somalia. Bien. Acá hay unos grandes e importantes cambios. En primer lugar, se describe de manera inequívoca que estos derechos le va a corresponder universalmente a todos los niños y todas las niñas. Los que existieron, los que existen y los que existirán. No es negociable. Independientemente de su nacimiento, independientemente de sus progenitores, independientemente de su género, de su religión, del origen social, no importa. El hecho de ser niño te da inmediata, de manera intransferible y de manera inalienable estos derechos. ¿Bien? Dice, estos derechos son para todos los niños de todo el mundo. No importa si firmaste o no el pacto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok. Se entiende o se trata de que este sea el instrumento jurídico más poderoso que reconozca y proteja los derechos del niño y adolescente. Bueno, veamos qué características tiene esta tercera generación. En primer lugar, cambia la manera de entender al niño. Por ejemplo, el niño no es propiedad de sus padres. Uno no posee sus niños. Uno es, como dije recién, un sujeto responsable, ¿no? Tampoco los niños son beneficiarios de la caridad. Uno no le da caridad a los niños. Porque los niños son seres humanos destinatarios de sus propios derechos. Entonces uno no los trata con caridad, sino tiene que cumplir sus derechos. El niño es un individuo y miembro de una familia y miembro de una comunidad. Y por lo tanto el niño no solamente tiene derechos, sino que tiene responsabilidades acorde a sus etapas de desarrollo. Porque es un sujeto de derecho. Todo sujeto de derecho tiene derechos y obligaciones. Por tanto va a tener derechos y va a tener obligaciones. Las obligaciones se van alcanzando en la medida que su etapa de desarrollo se va modificando. ¿Entiende, no? Y como es sujeto de derecho, tiene opinión sobre lo que le pasa. Se le tiene que pedir la opinión y escucharlo en la medida que la etapa de desarrollo y acuerdo a su edad se pueda.
pero siempre tiene que escucharse los intereses y las preocupaciones de este sujeto, en todas las situaciones que le afecten. Por ejemplo, en un divorcio, ¿no? Pensando en el típico ejemplo que puede afectarlo inmediatamente. ¿Alguien me pregunta algo? El maltrato. Sí, o maltrato. Yo fui a uno de maltrato infantil. Hoy voy a hablar poco. Vamos a tener una clase de maltrato infantil para poder profundizarlo. Pasa que me reservo a hablar de maltrato infantil, no porque no sea importante, sino porque creo que necesitamos desarrollar unos conceptos antes para poder entenderlo en profundidad. Y es una clase que a veces es media sensible, por muchas cosas. Primero, por el concepto de maltratar a un niño. Segundo, porque todos hemos sido niños y estadísticamente algunos de nosotros nos han maltratado. Y en tercero, porque nosotros podemos conocer niños maltratados. Entonces, como hay varias cosas que son muy finas, no se puede tratar de así de sopetón, ¿no? Entonces vamos armándolo de a poco y vamos a tener una clase específica de maltrato infantil, donde cómo identificarlo, caracterizarlo, y nosotros como docentes y dentro de la institución, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿bien? Los procedimientos institucionales. Pero falta un poco de recorrido para eso. Está bueno el ejemplo, pero lo ponemos en nuestra pizarra de corcho, lo dejamos clavadito ahí, está más adelante. Bueno, estos derechos tienen toda la gama de los derechos humanos: los derechos cívicos, los derechos políticos, los derechos económicos, los sociales, los culturales. Tiene un preámbulo, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 38 artículos. Como son 38 artículos, no son muchos, así que los vamos a leer todos. ¿Todos? No, mentira, todos no. Algunos interesantes. Les leo cómo se dice que es el niño, ¿no? El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. ¿Qué dice esto? Esto está diciendo algo muy básico: que hay una triada, un triángulo, una relación estado, familia, niñez, que hace un nudo que no se puede desanudar. Estado, familia, niñez. Estado, familia, niñez. Ese es el nudo que hay que pensar dentro de los derechos del niño y adolescente. Estado, familia, niñez. Estado, familia, niñez. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Y dice algo interesante acá. Dice que los niños tienen que ser protegidos y asistidos antes de su nacimiento y después de su nacimiento. Entonces uno dice, pero ¿entonces esto está en contra del aborto? No. Lo que va a decir es que a partir de lo que se conoce como etapa de la vida fetal, pero es antes de su nacimiento, se reconoce al niño como tal. ¿Por qué esto? Porque si ustedes ven todas las leyes de aborto en todos los países que lo tienen como legal, el aborto establece siempre una cantidad de semanas. Por ejemplo, acá creo que son 14 semanas, ¿no? A partir de la 15ª semana ya no puedes abortar, ¿no? A partir de eso empezarían a operar los derechos del niño acá en Argentina y en otros países que también tienen distintos periodos de aborto. ¿Y por qué es importante eso? Porque, ¿qué pasa si el feto en desarrollo, después de la 15ª semana, necesita una cirugía o una salud, una intervención? Debe haber derechos que garanticen eso, que están conectados también con el derecho a la maternidad. ¿Se entiende cómo opera la lógica acá? No se entendió. Digan sí o no, no puedo adivinar lo que están pensando. Me ponen cara así y un estornudo, un pedo atravesado, no sé qué. Si no me dicen, no entendí, no entendí. Si entendí. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué es más y qué es menos? Bueno. El niño es un sujeto de derecho. El tema es que el problema de la segunda generación lo decía desde cuándo será niño y hasta cuándo. Entonces, la tercera generación quiere resolver eso. Pero el problema es que de 192 países que firmaron, no todos son pro aborto y no todos son contra aborto, ¿no?
Entonces, ¿cómo logramos incluir eso? Entonces, lo que ponen un periodo de desarrollo fetal que dice que cada estado defina desde qué periodo de desarrollo fetal es niño. Uno va a decir desde la semana 1, otro van a decir desde la semana 15 o lo que sea. ¿Entiendes? Pero ¿por qué es importante que sea antes del nacimiento? Porque este sujeto de derecho, por ejemplo, en Argentina, a partir de la semana 15, está protegido sobre ciertas cosas. Por lo tanto, salud. Por ejemplo, la salud, la alimentación o el cuidado. ¿Se entiende? Digamos que el infante de la semana 15 tiene una malformación que puede llevar que el parto no pueda ser desarrollado a término a menos que se haga una cirugía. ¿Bien? El Estado tiene la obligación para proteger a ese sujeto de derecho de hacer lo posible para poder garantizar la existencia de esa cirugía. ¿Se entiende lo que se está diciendo? Entonces, de esa manera se hacen coexistir dos cosas. Por un lado, el debate del aborto y contraaborto lo define cada Estado. Cada Estado dice, a partir de la semana 1 o la semana 15 o la que sea, se es niño. ¿Bien? Y también se garantiza el derecho del individuo. El individuo puede prescindir del desarrollo fetal desde la semana 1 o a la semana 15. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, así se reconocen que hay por lo menos un pequeño grupo de derechos que se acceden antes del nacimiento. Y en segundo lugar, se dice, esto es antes, ¿desde cuándo se es niño? ¿Y hasta cuándo? Hasta los 18 años. Se establece como fecha de la niñez los 18 años. O sea que nosotros somos adolescentes. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Usted tiene más de 18 años? Usted es un adulto, se acabó, ¿no? El adolescente entra entre los 18 y los 11 y 12 años. Siento decirle, le traigo esa mala noticia. Bien. Siguiendo el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Niños, Niñas y Adolescentes entiende que la base del Estado es la familia, ¿no? Entonces, la familia es el grupo fundamental de la sociedad y es el grupo inicial donde el niño crece y se tiene que preguntar por su bienestar. ¿Ok? Y los estados están obligados a que los padres puedan cumplir la atención y la orientación hacia sus hijos. Y debe apoyarlos dándole materiales. El Estado debería dar los materiales necesarios para que los madres, padres y tutores puedan cumplir su rol de madre, padre y tutores. Hay algunas cosas que ustedes quizás conocen que va con esta línea, que va, qué sé yo, de los primeros 1000 días, o la cuna, o enseñanza. Hay muchas falencias y hay muchas ausencias, pero es como el concepto sería ese, ¿no? Que todo Estado debería poder dar algo que garantice eso. A su vez, el Estado está obligado a evitar la separación de las familias y si se llega a separar la familia, debería tomar una decisión que considere el interés superior del niño, ¿no? Siempre considerando al niño por sobre las cosas. ¿Por qué esta relevancia sobre el niño? Por la deuda humana, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los artículos. ¿Todos? Sí, todos. Pero, como ya he dicho, vamos a ir como en paquete. Por ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Me van siguiendo? Más allá del tema del nacimiento y el aborto, que siempre es un tema complejo. No es un tema que se pueda resolver inmediatamente. De entrada, asumo que la mitad está a favor y la mitad está en contra. Asumo que mayormente... estadísticamente ha sido así, no sé cómo sea este caso, tampoco están obligados a decirme qué piensan y qué no piensan, y tampoco estamos obligados a diseñar un debate sobre eso. Pero, inclusive si estás en contra del aborto, es difícil decir desde cuándo uno es niño,
Porque una cosa puede decir, la vida inicia desde la concepción. Ok, la vida puede iniciar la concepción, pero ¿desde cuándo se es niño? Estamos hablando de derecho a un niño, ¿no? Porque hay todo un tema. Eso. ¿Qué? No, estaba pensando en un jardín. ¿Niño no se considera a partir del que tiene conciencia? No, lo que acabo de explicar es que dependiendo del Estado, cómo define la semana. No sobre el estadio particularmente. Y si usted piensa a partir de la conciencia, tiene su derecho de pensar eso. Pero los estados discuten desde ciertas semanas de desarrollo. ¿Bien? Tradicionalmente hay dos posturas. La de la primera semana y la de la 14ª semana. Es la 15 que habla el profesor. Claro. Esa es la mirada. Antes de la semana 1 a la 14 no sería para el Estado un Niño. Por eso es legal el aborto, porque es como si vos te sacás un grano en el trasero. Es exactamente lo mismo. Y sí, pero ese es el concepto. Y está muy bien. Yo soy pro aborto, a mí no me molesta decirlo. Pero yo creo que hay que entenderlo así. Tu cuerpo, tu decisión. Pero bueno, hay gente que no está de acuerdo y también sería necio de mí no prestar atención a sus argumentos. También es necio del otro no prestar atención a mi argumento. En ese tipo de debate, digo yo. En el Estado se han tomado tradicionalmente estas dos posturas. ¿Primera semana o después de la 14ª semana? Bien. Pero esta generación es la que está hasta ahora. Es la vigente de ahora, la que se enseña. Entonces quiere decir que hasta 18 años es un Sí. niño. Sí, cumplir 18, ¿no? Deja de ser niño. ¿Es raro, dice usted? No, o sea, me pareció por casos que he visto en las redes sobre, no sé, Jay Mamón, si lo han visto, del adolescente que estuvo con 16 años y dijeron que era ya adulto. Bueno, ahí está el tema claramente de la violación de los derechos humanos. Por eso es lo que no entendía, porque me dicen, Bueno, pero ahí están los abusos. Ahí está a ver, estudiamos los derechos humanos en la clase pasada y un poquito ahora y nos damos cuenta que inclusive todos los derechos no están satisfechos ni todo el tiempo. Entonces desde ya sabemos que no estamos en la mejor de las situaciones. Pero bueno, los artículos que hablan de la edad de los niños en la tercera generación es el artículo primero, 37 y 38. El primero habla de que todo ser humano menor de 18 años de edad es considerado niño. Ese dice el primer artículo. Te define, niño. El artículo 37 dice que no se puede darle prisión y muerte a cualquier menor de 18 años. En algunos estados la pena de muerte es legal. Entonces. Y después el artículo 38 dice que en situación de conflicto armado, a partir de los 15 años los niños pueden ser reclutados. Es decir, si vos tenés 15 años podés ser reclutado por una guerra. Es todo un tema eso. Bueno, pero es lo que dice la declaración. ¿Vieron que hay que leer las cosas? Uno asume que es todo de rosa hasta que las lee. Bueno, el artículo 7 habla de que el niño tiene el derecho a conocer a sus padres o progenitores y a ser cuidado por ellos. El artículo 8 habla de que el niño tiene derecho a construir relaciones familiares para poder definir su identidad. El artículo 9 habla de si la familia está separada, el Estado está obligado por lo menos a darle información al niño sobre la situación de sus padres o de su familia. El artículo 10 dice que el Estado, si puede, debería poder reunir a esta gente. Por ejemplo, pretende que el padre se quedó varado en Canadá y el niño está en Tierra del Fuego. Si el Estado tiene los medios para poder hacerlo, debería financiar que uno vaya al otro lado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El artículo 11, y yo había dicho que no iba a ir por uno, pero bueno, sí, ya voy por el paquete. Me quedo con veo los individuales, que me parece como importante individual, después veo en conjunto. El artículo 11 habla de que el Estado tiene que evitar el traslado o la retención ilícita de los niños. Es decir, por ejemplo, que yo me lo quiera llevar sin los debidos permisos o procesos, etc. no se puede. Sí, desde secuestro en gran escala hasta que un padre decide, sin consenso de, qué sé yo, la madre o el otro tutor, llevarse a un niño a un lugar. Cuando están divorciados los padres, el
a la decisión de llevarse el niño. Se lo toma como se puede. Lo que es que quiere asumir, entonces está muy en contra de los derechos del niño, porque mi ley, la parte libertaria. Ok, ahí tiene más sentido, porque hay tres que quieren asumir el gobierno. Pero El que quiere asumir, el que está más provocado a que asuma que la libertad, porque ok, esa es su interpretación, lo acepto. en varios lugares, ¿verdad? Veo que está más en contra de los derechos del niño. Bueno, está bien. Porque una de las cosas que... ¿Quién soy yo para juzgar su opinión? No, digo, la forma de opinar, porque veo que dice que está a favor de la parte de los órganos, que quería como 20 los órganos. ¿Pero qué tiene que ver el órgano con el niño? Hay que matar niños para tener sus órganos. No, pero hay muchas formas clandestinas que se raptan a los niños. Mira, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas del Partido Libertario y no estoy de acuerdo con el concepto ese, pero más allá de esa discusión política, sí te puedo decir lo siguiente. Que las leyes sobre las donaciones de órganos mayormente se hacen justamente para disminuir el tráfico. Porque el tráfico existe, pero si se hace una ley que pudiese regularlo y sea más accesible, evitaría eso. Por eso, por ejemplo, yo no estoy a favor de la prostitución, pero es una decisión mía. ¿No? Vos podés estar a favor de la prostitución, pero muchos dicen, da más beneficio regularizar la prostitución, hacerla legal, que hacerla ilegal, porque vos podés protegerla como un derecho laboral, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo odio el mundo donde la gente tiene que elegir prostituirse para poder vivir, ¿no? Pero si hay gente que, a pesar de tener los medios, elige, bueno, es tu libertad, hacer de tu trasero una flor, está todo bien. Y sí, eso es lo que yo creo de la autonomía, ¿no? Pero en un mundo donde acá en Argentina es ilegal la prostitución, o es ilegal ese tipo de movimiento de órganos, da lugar a los abusos, a la ilegalidad, al bajo fondo, etc. ¿Se entiende? Entonces se ha demostrado, las estadísticas en muchos estados han legalizado, que logra reducir los crímenes y logra fortalecer los derechos. Yo no escuché nada de eso que sí del libertario, porque yo trato de, me agota mentalmente las discusiones argentinas sobre eso, entonces trato de no oírlas. Pero conectar problema de órganos con niños son dos problemas distintos, a eso quiero apuntar. Bien, artículo 12 al 15, el derecho a la participación. El niño tiene derecho a ser escuchado. Y tiene que tener su opinión, tiene que ser tomada en cuenta en función de su edad y su madurez. ¿No? Si el niño te dice, los unicornios comen arcoíris, bueno, ok, lo escuchamos, pero no lo tomamos como, joder, ¿qué hacemos ahora con los arcoíris? Pero si el niño dice, no me gusta tal cosa, y bueno, quizás sea escuchado. Artículo 16 al 17. El niño tiene derecho a la intimidad y a la relación con su familia. Es decir, a poder pasar tiempo con su familia. Lo doméstico. ¿Qué artículo era, Fran? ¿Cuál? El que dijo antes. ¿El último o el anterior? ¿El de la participación o el de la intimidad? 16 al 17. El artículo 18 especifica que la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño radica en los padres, madres o tutores. Quien los tiene que criar es madre, padre o tutores, ¿no? Tiene que ser su preocupación fundamental. ¿Qué? Bueno, está. El artículo 19 dice que los estados tienen la obligación de promover guarderías para los padres y las madres que trabajan. Donde ustedes trabajen, y si tienen niños, deberían tener una guardería. Donde ustedes estudian, si estudian, deberían tener una guardería. Estos son los derechos que menos se cumplen. Pues ya. ¿Dónde está acá? Pero ese es el problema, ¿no? ¿Viste? Porque aprendemos a conocer ciertos derechos humanos o de niño y niña y eso lo fortalecemos. Pero otros derechos que quizás también podría emanciparnos, liberarnos, fortalecer nuestra autonomía, la nuestra, la de nuestros niños, no se desarrollan.
¿Qué tengo que hacer? Tengo que venirme con el niño a clase, con el niño al trabajo, lo tengo que dejar con alguien que no sabe criar niños, lo hace quizás de buena onda, de buena predisposición, pero si se enferma no sabe qué hacer y de repente hay todo un problema, entonces es alguien no capacitado, y si quiero alguien capacitado es muy caro. Entonces, todo ese tipo de condiciones genera que uno no pueda dar lo mejor para el niño. Sí. Artículo 20-21, el derecho a la adopción. La adopción siempre se tiene que efectuar por autoridades competentes y nunca con beneficios financieros. ¿Cómo se ve ahí? Y porque, por ejemplo, hay gente que puede querer adoptar porque el Estado da un estipendio. El Estado da un estipendio a la gente que adopta. ¿Sí? A ver. De hecho, hay gente que lo hace por ese. Claro, sí. Lo sé. Artículo 22-24. El Estado tiene las siguientes obligaciones: salud y formación. Salud, bueno, tratar de garantizar la mejor salud del niño en esta familia. Y formación de dos sentidos: educar a los padres y educar al niño. Ustedes, los que tienen niños, ¿vino alguna vez el Estado y dice, ahora que usted está teniendo un hijo, le vamos a enseñar a ser madre o padre? ¡Olvídese! Usted seguramente la primera vez que pasa por esta experiencia, acá viene el especialista, ¿no? Y le va a explicar qué esperar cuando estás esperando, ¿no? Y te pone, no sucede. Pero técnicamente el Estado está obligado a hacerlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, ahí se dan cuenta cómo inclusive quienes son padres o madres o tutores, hay ciertos derechos que no se le han cumplido. ¿Cómo puedo ser un sujeto responsable si no me han dado las cuestiones para ser responsable? Porque a mí me van a juzgar por negligencia. Exacto. ¿Sí? Son los primeros que enseñan la función. Pero digo, pues no, ¿dónde? Artículo 25. Derecho a la protección y el cuidado. No hay que privar a los niños de la libertad. La única vez que tiene sentido privar a un niño de libertad es por un tratamiento de salud. Por ejemplo, si tiene que estar internado y no puede salir porque se está haciendo, qué sé yo, una terapia o lo que sea. Pero más que eso, no hay ninguna justificación para privar la libertad a un niño o adolescente. ¿Qué? Cada cosa que hablo de asegurar a mi hijo. Bueno. Artículo 26-27. Estos son importantes. El derecho de todo niño a un nivel de vida adecuada para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. El Estado tiene que garantizar una vida adecuada para que tu cuerpo esté sano, tu mente esté sana, tu carácter, lo espiritual es el carácter, ¿no? La moralidad, las ideas de lo bien y el mal y tu integración social. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Darle a los padres, madres y tutores las condiciones de vida necesarias para que puedan garantizar el desarrollo del niño. ¿Se entiende lo que? O sea, si los padres viven una vida adecuada, se entiende que por transferencia. ¿Se entiende? Artículo 34-33. 30 al 33, perdón. 30 al 33. Los gobiernos tienen que evitar que los niños sufran hostilidades bélicas, o sea, en medio de guerra que sufran algo. Y los últimos dos artículos, el 34 al 36. El Estado debe proteger contra toda forma de abuso o violencia sexual. Eso ya vamos a hablar en la clase de maltrato infantil. Así que lo dejo ahí, lo pongo ahí. Bueno, a ver, veamos qué tiene esto, ¿no? Hay un problema con esta tercera generación. Primero, que es una visión occidental del niño. Por ejemplo, en otras sociedades, por ejemplo las africanas, no entienden al niño como un individuo, sino como parte de un colectivo. Les doy un ejemplo. La Carta Africana de los Derechos y el Bienestar del Niño, de 1999, entiende que el niño no es parte de una familia, el niño es parte del grupo, de toda la sociedad. Entonces toda la sociedad tiene la obligación, no la familia. Los niños son de todos. ¿Entiende? No tiene un tutor, o un madre, o un padre. Es parte de la sociedad y la sociedad es responsable de su cuidado. Entonces, acá hay una mirada muy occidental de que el niño es individual y autónomo,
separado de otro niño individual autónomo, mientras que otras sociedades entienden el niño como algo más colectivo. Toda la sociedad se tiene que preocupar por ello, ¿no? Entonces, genera distintas formas de entender cuáles son las obligaciones, el desarrollo, cuáles son los deberes, cómo tiene que responder el tutor ante ciertas cosas, ¿bien? Cambia. Otra crítica que se le hace, aparte de ser occidentalista, esta generación, es que de alguna manera no es realista. Porque, ¿cómo lograr satisfacer estos derechos cuando los adultos no tienen sus derechos satisfechos? ¿No? Y cuando a veces no existen instrumentos legales. Si yo quiero denunciar una violación a un niño, ¿cuáles son los instrumentos jurídicos que existen sobre eso? No existe hoy en día un sistema que logre incluir de manera jurídica y completa los derechos del niño. Aparecen los derechos del niño como un ideal, como algo moral, pero no establecido en un mecanismo de protección profunda. Por eso muchas veces se hace juicio contra abusadores y salen impunes, porque no hay un mecanismo preparado para eso. Hay muchos países que la rama judicial sobre protección de niños o es inexistente o es inoperante. A su vez, en caso de guerra, un Estado ya, como no puede proteger a sus ciudadanos, tampoco va a poder proteger a los niños. ¿Cómo va a ser? Entonces se está hablando de la necesidad de una cuarta generación de derechos de niño, niña, adolescente. El tema es cómo incluir estos derechos nuevos o estas perspectivas. Voy a hablar de eso en la clase de Derecho Ambiental, Derecho y Derecho Urbano y de ESI. En eso voy a hablar de los nuevos derechos que se incluyen. Pero para evitar para más o menos saber, van a hablar de cómo el niño tiene una nueva relación con la ciudad, desde lo físico y lo virtual, desde el medio ambiente, cómo entiende la naturaleza. Estuvimos hablando un poco de la relación con los animales, ya, en la clase de ética poshumanista. Y por último, habla sobre cómo entender las sensibilidades, las amistades y las emociones de los niños, niñas y adolescentes del siglo XXI. Entonces vamos a ver en distintas clases eso. Pero nos queda una última cosa, a mí me queda, ustedes hagan lo que quieran, que es cómo enseñar esto que hemos hablado de la tercera generación. Bueno, como siempre, 3 propuestas. Una para el primer ciclo, una para la transición de de primero a segundo ciclo y una para tercer ciclo. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, un interrogante, un comentario, un insulto, un traspié, una crítica constructiva, una crítica destructiva, un color? ¿No? Perfecto, una maravilla. Yo no quiero explicar también, gente. Digan que están cansados y que no quieren que les dé las respuestas ahora. Deme. Estoy una hora y media comiéndome su discurso de porquería para que me digas que puedo usar en las prácticas. Es que yo no sé qué pasa por su mente, pero como no me dicen, puedo volar en mi imaginación. que me reía recién. El otro día mi hijo, tiene 4 años, y le eché a la maestra y la aburría lo que le enseñaba. Está bien. La maestra se la como lo dijo con la puerta a salir y Sí. me dijo que hablara con él. Y me dice, ¿usted aburrida? ¿Por qué la culpa de mi hijo? Es que esas connotaciones así muy Directas, dicen demasiado. sin filtro, que no lo pierda. Bueno, la actividad del primer ciclo la llamé Vivir Feliz. ¡Qué romántica el profe! Bien. Le decimos a nuestros niños que o le damos una hoja de color o blanca, que doblen por la mitad, ¿no? O que les dibujen una línea en el medio por la mitad. Cualquiera de las 2 formas de jugar. Y le decimos, del lado izquierdo, que se dibujen a sí mismos. ¿Bien?
que se dibujen, dibujate del lado, está dividido en dos partes, el lado izquierdo que se divide, que utilice todos los colores que quieran, ¿no? Y le damos como ciertas ideas para dibujarse. Pensad en lo que necesitas para vivir feliz, para vivir sano, para vivir tranquilo, ¿bien? Y después escribí una lista al lado de tu dibujo de esas cosas, de lo que consideras que es necesario para vivir feliz, sano y tranquilo. Una vez que terminan, pasamos nuestra hoja a nuestro compañero, hacemos una rotación, ¿no? Entonces, vemos cuáles son las cosas que el otro necesita para vivir feliz, para vivir sano y para vivir tranquilo. Y empezamos a preguntarle, las cosas que vos pusiste, ¿son las mismas que puso tu compañero, tu compañera? Bla, 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 ¿no? Y empezamos a decir, por ejemplo, ¿cómo se sentirían cuando estas necesidades son satisfechas? Cuando logran estas cosas que ustedes dicen, qué sé yo, 3 o 4 le pedimos que escriban. Y primero preguntamos, niños y niñas, ¿tienen necesidades diferentes o iguales? ¿No? Cuando van a la lista de cosas. Claramente vamos a empezar a ver que tienen las mismas necesidades, niños y niñas, no importa lo que diga, todos necesitamos comer o bañarnos o lo que sea. Hay que fortalecer lo básico. Y luego preguntamos, ¿qué pasaría si a un niño o niña no le satisfacen algunas de estas necesidades? ¿No? Y después preguntamos, ¿quién debería cubrir estas necesidades? Entonces generamos toda una reflexión sobre lo que necesitamos y las responsabilidades. ¿No? Lo que necesitamos ¿para qué? Para vivir feliz. Bien. La segunda actividad, para el primero y segundo ciclo, se llama Todos tienen derecho. Entonces, yo pensé lo siguiente, un cuadrillé. 2 habría, 1 y 2. El primero hay, por ejemplo, el dibujo de una persona en silla de ruedas, ¿no? Y el segundo está vacío. Entonces le decimos, copia este dibujo en el segundo cuadro, ¿no? Con los colores que vos quieras. ¿Se entiende? Yo pensé, puede ser cualquier cosa, pero me pareció importante de todos tienen derecho a empezar a hablar de las divergencias y las diferencias. Entonces, copia el dibujo, que copie, ¿no? Y que dibuje, que lo pinte. El cuadro ayuda para poder saber en qué cuadradito poner cada imagen y que sea más fácil hacer la representación. Y luego de hacer eso, preguntamos, ¿a quién representa este dibujo? ¿Quién es esta persona? ¿Conocen a alguien así? ¿Cómo lo tenemos que tratar? ¿Lo tenemos que tratar igual? ¿Diferente? Y podemos traer luego una reflexión. Los niños y niñas con discapacidad, al igual que todos los niños y niñas, tienen derecho a participar en la vida diaria de sus familias, escuelas, comunidades y sociedades. Entonces podemos hablar justamente de cómo tratar a otro que es distinto a nosotros. El tema de la silla de ruedas es que genera bastante evidencia una diferencia, porque a veces los niños y niñas nunca han visto eso, ¿no? Entonces genera ese tipo de representación e identidad. Y el último, para segundo ciclo, se llama preservar la identidad. Como el segundo ciclo, acá ya me puse más exquisito. Entonces le damos el artículo 8 de la Declaración de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que dice: todos los niños tienen derecho a preservar su identidad, incluido la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares. O sea, copiar o leer esta definición. Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, luego de escribir eso, decimos, bueno, ¿qué entienden por preservar tu nacionalidad? ¿Qué carajo? Bueno, yo no digo eso, pero ¿qué es así? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué significa preservar tu nacionalidad? Entonces, bueno, si saben, vamos a hablar de que ser argentino no importa dónde estés, y si no, lo tenemos que explicar. Que tu nacionalidad es la misma, no importa dónde vayas. Y tratemos de dar un ejemplo de eso. Y después preguntamos, ¿conoces a alguien que tenga otra nacionalidad? Que sea de otro país. No necesariamente ser otro país, sino que tenga, vos podés ser, por ejemplo, argentino-italiano, argentino-español, ¿no? Podés tener doble nacionalidad.
Después le preguntamos, ¿qué significa preservar tu nombre? Que tu nombre es tuyo. Entonces, le preguntamos, por ejemplo, ¿dónde está escrito nuestro nombre para que sea nuestro? Bueno, ahí podemos hablar del DNI, el Documento Nacional de Identidad, etc. También podemos preguntar, ¿qué significa preservar las relaciones familiares? Pero fíjense que acá está el concepto de preservar, ¿no? Pero preservar ¿qué? Nombre, origen, familia, que son parte de los derechos del niño. Y todo esto nos puede dar lugar a la pregunta final a la que yo quiero llegar, que es, ¿puede alguien obligarte a alejar de tu familia por cualquier motivo? ¿No? Y ahí empieza el tema. ¿Cómo puedo estar yo, ¿no?, con mi familia y por qué? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Pueden qué? Obligarte a alejarte de tu familia. Depende. Bueno.